Gloria a Dios, sí. Somos bendecidas primero porque el Señor es nuestro Señor. Somos salvos. Y somos bendecidos también porque también tenemos chance de poder ser parte de una iglesia viva que está trabajando y de participantes. Y esta mañana, gloria a Dios, pues somos bendecidos también porque pues, vamos a tener la chance de poder oír la palabra del Señor. Un siervo de Dios que Dios usa poderosamente. Un amigo mío que tenemos chance de poder tener. Ayer tuvimos un visita, la semana pasada tuvimos visita. Tuvo que ir con otros hermanos marines. Y ahora tenemos con nosotros, hermanos, el nuevo electo presidente de varones de nuestro distrito, nuestro hermano Misael García. Y él es pastor también, y él se ama y sirve al Señor con mucha pasión. Y es un tremendo predicador, hermanos. Y hoy tenemos la chance de poder escucharlo, que él viene a Cristianos la palabra del Señor. Quiero que por favor preparen sus corazones para recibir el mensaje de la palabra del Señor. Vamos a hablar de la palabra del Señor. Amén. Muchas gracias, Pastor Fred, hermana pastora. Muchas gracias por esta bendición de estar aquí en Asylum Springs, en Arkansas. Lo gozamos ya de este fin de semana que llegamos con la convención de varones aquí cerquita de ustedes. Y pues hasta aquí estamos bendecidos de parte de Dios. Y una gran verdad lo que dice el pastor, estamos súper bendecidos porque servimos a un Dios real y verdadero. Amén. We're so blessed to serve a God that is alive. Un Dios que no está muerto. Aleluya. A ese a todo honor, toda gloria. Es un privilegio para mí pues servir a Dios ya por 37, 38 años en ministerio. Y no lo crean, el Señor por su gracia y misericordia me alcanzó cuando tenía 16 años de edad. Solo que a todos los jovencitos, teenagers, no está malo servir a Dios desde temprana juventud. Y desde ese tiempo para acá estoy sirviendo al Señor. No voy a decir cuántos años más porque me va a salir mi edad. Pero doy gracias a Dios que ya desde muy joven estamos sirviendo y honrando a nuestro Señor Jesucristo, al lado de mi esposa, mis 4 hijos, que Dios me ha bendecido. Y estamos en el área de Fort Worth, Texas. Estaba mirando un flyer, un boletín allá atrás y estoy viendo que la hermana Gloria Ramos va a estar con ustedes la próxima semana en un evento especial para damas. Y como decía el pastor Mandela, creo que capté lo que el pastor dijo para que sean tocadas y transformadas. Otra cosa noté, pastor Fred, que usted y la pastora se distinguen por el mismo color de vestuario que trae. Y digo, wow, qué bonito, hermoso, ¿no? Y yo le digo al pastor Fred, digo, ya tengo 35 años de casado y vivo bien feliz hasta la fecha. Una conferencia que di para familias, para parejas, matrimonios, había como unas 40 parejas, 30 y tantas personas ahí. Y le pregunté para introducir la conferencia, le dije, hermanos casados, habían matrimonios de jovencitos de 20 años, medianos de 35, había otros matrimonios ya de 50 años de casados, ya personas adultas. Y le hacía la pregunta, hermano, entre todos ustedes, ¿cuántos problemas han tenido en su matrimonio? No hablar de matrimonio, pero uno levantaron la mano, pues yo he tenido 5, otros levantaron, pues yo he tenido 10, y yo he tenido tantos, y así cada uno se empezaron a decir problemas que han tenido en su vida matrimonial. ¿Sí? Pero allá atrás se levantó un hermano y dijo, hermano, sí hermano, yo solamente he tenido un problema. Ya tengo 40 y tantos años de casado y mi esposa y yo solamente un problema hemos tenido en todos esos años. Me quedé sorprendido. I was surprised. Digo, wow. Y todos los hermanos, ¿cómo le han hecho? Yo le digo, hermano, pues ¿cómo le han hecho? Y aún yo mismo he tenido diferentes problemas con mi esposa. Y se paró el varón y dijo, hermanos, ese problema que he tenido por 40 y tantos años de mi vida matrimonial, dice, es el día que me casé con ella.
A lo que hay usted figure todo lo demás. Pero como somos hijos de Dios, podemos vencer, hemos vencido y vamos venciendo en el nombre del Señor. Amén. Es un placer, hermano, ¿verdad? Estar aquí entre ustedes, conocer esta área, hermosa área, llegar quién soy, estar por primera vez en estos lugares. Y pues gracias, pastor. Cuando los García se juntan, hermanos, hay una revolución. Y ahora en la nueva dirección del Ministerio de Valores Distritales, habemos 2 Garcías y un Sosa, hermanos. Y el hermano Sosa quedó en medio de un servidor, soy García, y en medio de Bernardo García, gente aquí del área de Arkansas. Con el brother, ahora estás en medio de 2 Garcías, solo que guáchale, cuídate. Así hablamos allá en Texas, guáchale, 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 guáchale. Amén. Abrimos la palabra del Señor. Yo quiero que usted esté en pie, si es tan amable. Pero antes de dar lectura a la palabra del Señor, yo quiero que usted recite esta oración, que por años el Espíritu Santo me la ha permitido hacer, una oración bíblica, y esta es la forma que el Espíritu Santo me ha permitido usarla para introducir el mensaje. Diga conmigo: Señor Jesús, te doy gracias porque estoy vestido de toda la armadura de Dios. Mis lomos están ceñidos con la verdad y estoy revestido con la coraza de justicia. Mis pies traen el evangelio de la paz. Sobre todo, he tomado el escudo de la fe para apagar todo dardo encendido del fuego del maligno. Por lo tanto, no creo a las maquinaciones del diablo. No creo lo que él ha lanzado en contra de mi vida, en contra de mi esposa, en contra de mi familia, en contra de mi salud, en contra de mis finanzas, en contra de la iglesia, en contra del ministerio pastoral. No creo sus maquinaciones que han estado haciendo en contra de todo aquello que ha sido bendición para mi vida. Por lo tanto, yo declaro en el nombre de Jesús, y declaro que en el nombre que es sobre todo nombre, Él es derrotado 2000 años atrás, y ahora yo vivo una vida victoriosa en Cristo Jesús. Yo he sido llamado para heredar la vida eterna. He sido llamado para vencer y no ser vencido del mal. He sido llamado para conquistar el terreno que Dios me ha dado y no ser conquistado por lo malo. Y en el nombre de Jesús lo reprendo y declaro que soy una persona que vive victoria en el nombre de Cristo Jesús. Denle la gloria a Jesús en esta hora. Come on, let's give God the glory today. Vamos a darle la gloria a nuestro Salvador. Porque sobre todas las cosas, la única arma, hermanos, de defensa y de poder, autoridad que Dios nos ha dado es la espada del Espíritu, que es la palabra de nuestro Dios. Oh, gloria a Dios. Abra la Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 28, verso 1 al 6. ¿Me gustó el último anuncio que lanzaron ahí en el proyector? Pague sus celulares, no esté checando el Facebook y solamente ponga atención al mensaje que Dios le va a enviar. I like that. Me encantó eso, digo, wow. Otra cosa que pude captar en los anuncios que está dando los cumpleaños y los aniversarios es que los aniversarios siempre empiezan con el nombre de la esposa y luego el esposo. Y así están en el orden. Bueno, usted sabe lo que es. Felicidades a todos ustedes. Tenemos la Biblia en Hechos 28, hermanos. Leemos la palabra del Señor. Estando ya a salvo,
supimos que la isla se llamaba Malta. ¿Cómo se llamaba la isla? Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Diga, una víbora. Y cuando los naturales vieron la víbora colgada de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora, diga, sacudiendo la víbora, en el fuego ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, diga, ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios con letra pequeña. Ocupe su asiento. Observamos que en la vida de Pablo, apóstol, prisionero que iba rumbo a Roma para ser juzgado por el César. Observamos un poco de el trasfondo de por qué Pablo iba a Roma a ser juzgado. En el capítulo 25, de ahí empieza toda la historia, que se enlaza con el capítulo 28 y los versos que hemos dado lectura. Desde el capítulo 25 la Biblia nos enseña que los principales sacerdotes judíos y judíos influyentes se habían presentado de un gobernador llamado Festo, que era de descendencia judía también, Festo, y estaba ahí representando al Imperio Romano. Y estos judíos, entre comillas, piadosos, y parte de los sacerdotes principales, vinieron con Festo, el gobernador, a Jerusalén para pedirle, hacer una petición de que le permitieran, le entregaran al apóstol Pablo, que se encontraba en este tiempo en Cesarea, cerca de ahí. Y Festo, como era gobernador de Jerusalén, tenía mucha autoridad. Le dijeron a Festo: permítenos que traigamos al apóstol Pablo, a Pablo de Cesarea para Jerusalén, para ser juzgado por la ley judía. Festo no le concede eso, pero miramos en el contexto bíblico, en este capítulo 25, que la razón por la cual estos sacerdotes y estos judíos principales o adinerados le hacían esta petición a Festo era porque una vez que le permitiera el gobernador Festo traer a Pablo de Cesarea a Jerusalén, en la trayectoria del camino, ahí le iban a dar muerte al apóstol Pablo. Esa era la razón principal, porque él estaba pidiendo al gobernador que fuera juzgado en Jerusalén, cosa que no iba a llegar porque allá había maquinado darle muerte durante la trayectoria de Cesarea a Jerusalén. Ahora, mismo capítulo, verso 10, Festo habla con el apóstol Pablo, y Pablo, acertadamente, él sin saber qué es lo que le esperaba, le dice a Festo, dice: yo también soy judío, pero también soy romano, y si me van a juzgar, yo prefiero que se me juzgue en el tribunal de César, en el cual yo debo de ser juzgado como ciudadano romano. Y cuando Pablo le responde hacia Festo, Festo no sabe nada más que hacer. Dice: ok, le está pidiendo ser juzgado en Roma por el César, y le concede la petición y no va para Jerusalén a ser juzgado por los judíos, que esto ya había maquinado darle muerte en el camino. Ahora, mientras todos estos acontecimientos suceden, va delante del gobernador Festo un personaje que más adelante, el capítulo 26 de Hechos, habla
y que se convierte en el rey, que también era de descendencia judía, un personaje muy famoso y muy conocido de todos nosotros en letra, llamado Agripa, el rey Agripa. Eso es lo que dice el capítulo 26 del libro de los Hechos. Agripa va y viene y visita a Festo a Jerusalén. Él y su hermana Berenice vienen y lo visitan a Festo, puesto que eran amigos, eran descendientes judíos también. Pero aún siendo descendientes judíos y conociendo las leyes judías, tanto Festo como el rey Agripa y Berenice, su hermana, ellos no practicaban la fe judía o hebrea. No les interesaba eso. Ahora, el capítulo 25, verso 18, dice la palabra: al interrogar a Pablo y al saber por qué le acusaban los judíos y los sacerdotes, el verso 18 dice la palabra del Señor que no lo acusaban de algo fuerte, de algo terrible, de homicidios. Dice Festo, como yo pensaba. Lo acusaban solo de cosas que tenían que ver con su religión y de andar diciendo de un tal Jesús que ya había muerto y había resucitado. Esa es la razón por qué acusaban a Pablo. Los sacerdotes judíos y los principales judíos no querían que hablase del nombre de Jesús, que diese testimonio de este Cristo resucitado, y esa es la razón por la cual también querían darle cuerda. Capítulo 25, verso 12, nos sigue hablando la Sagrada Escritura, que Festo, al reunirse con sus consejeros para hablar sobre este asunto que le habían traído a él, le dice a Pablo: si tú has pedido comparecer delante del César, entonces irás a Roma, y de ahí de Cesarea lo manda para Roma, e iba en el jet más poderoso que puede haber en el tiempo actual, en una transportación que era un barco, donde durante ese ínterin, durante ese camino, ese viaje, en ese barco, ya yendo por la autoridad de Festo para ser juzgado en Roma, en el mar, nos enseña la palabra del Señor que un fuerte viento huracanado se levanta. Capítulo 27 nos enseña a todos. Se levanta una tempestad, no pequeña, era grande. Y nos enseña el capítulo 27 también que durante ese viaje, acuérdense, Pablo ya no iba para Jerusalén, sino que iba para Roma, para ser juzgado por causa de la fe en Cristo Jesús. Todas estas cosas suceden navegando en circunstancias adversas, contrarias. Después nos dice el capítulo 27 también que habían pasado 14 días sin comer ni una hamburguesa, ni un lonche, ni un hot dog, ni una pizza, ni una pupusa, ni enchilada, pues. Sentate, pues. 14 días. Imagínate, pastor, cómo andaba. Y luego en el mar y con el viento levantado contra ellos, furiosas tempestades. Y a torno de esto, hermanos, el barco donde iba Pablo y una gran cantidad de presos, como 276 presos, con todo el peso de ellos, el viento azotando fuertemente, sin comer 14 días en alta mar, el mismo viento y las aguas parten en dos, deshacen esta barca. Qué bonito escenario, nada más porque lo habían mandado a Pablo a ser juzgado por el César a Roma, y ese era su compromiso que iba. Nosotros andamos aquí en este estado de Arkansas porque tenemos un compromiso, tuvimos un compromiso de llevar adelante una convención de varones, de estar aquí y cumplir con el Señor. Hermanos, qué privilegio, qué honor. Pero imagínense a Pablo preso, encadenado, hermanos, en alta mar, 14 días sin comer.
todo para solamente llegar a su destino y ser juzgado. ¡Wow! Ya hablé en el idioma animal, idioma del perrito. ¡Wow! Los soldados querían mandarle muerte a todos los presos, 276 prisioneros, incluyendo a Pablo. Pero el centurión que iba protegiendo, o más bien que iba por orden de Festo, que iba guardando o protegiendo a Pablo, no permitió que le den la muerte. Y la Biblia enseña en el capítulo 27 que cuando la barca se parte, hermano, pues ahí péscate, ¿no? Péscate donde puedas en alta mar. Se pescaron de las tablas, de las cosas, de los elementos del barco para poder llegar, escuche bien, para poder llegar, lo que dice el capítulo 28 en la lectura que dimos al iniciar, a esta isla que se llamaba Malta. Todo esto aconteció desde el capítulo 25, 26, 27 y luego para llegar a una isla llamada Malta. Y llegaron bien contentos, bien alegres los 276. Dice la Biblia, al dar lectura al capítulo 28, que llegaron, dice, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta y los naturales, los que vivían ahí, nos trataron con no poca humanidad, un poquito duro, porque encendieron un fuego, y después porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío que estaban ellos experimentando. Todo esto sucedió cuando llegan a esta isla llamada Malta. Pero no acaba ahí el asunto. El asunto continúa. Acuérdense, Pablo iba rumbo a Roma a ser juzgado por el César. Llegando a esta isla Malta, y una vez calentándose ahí, ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo? Va y recoge unos leños secos. Y cuando lo está poniendo ahí sobre la lumbre, sucede otro incidente. Una víbora se lanza contra Pablo y se le prende en la mano. Y cuando eso sucede, Pablo la sacude. Al apóstol Pablo trataron de matarlo. Estos judíos y estos sacerdotes. Y en varias ocasiones sufrió peligros. En el mar sufrió peligros. En el mar pasó 14 días sin comer. Pero ahí dice la Biblia que ahí Dios trata con él. El Señor envía a sus mensajeros y dice: Pablo, no tengas temor. Vas a llegar a Roma. Vas a llegar ahí. Ni tú ni los 276 tripulantes de esta barca van a perecer o a morir por todas estas cosas que están sucediendo. Y ahí el Espíritu de Dios le infunde ánimo a Pablo. Ni esa víbora que se le prendió en la mano lo iba a matar, porque él tenía que llegar. Había un propósito de Dios de que Pablo tenía que llegar a Roma. Esa víbora trató de infundirle miedo, trató de infundir el propósito principal de matarlo. Aplicándolo a nuestra vida, estimado pueblo de Dios, esto sucede en varias ocasiones con nosotros, que a veces nos dejamos intimidar por las circunstancias que nos rodean, que en ocasiones nos meten miedo, nos paralizan, no nos dejan avanzar por lo que está sucediendo en nuestra vida o a nuestro alrededor. Pero hay una cosa importante, que el plan que el Señor ha trazado para tu vida, y como hemos hecho en la oración inicial, es un plan para ser vencedor y no ser vencido por el mal. Es un plan para conquistar todos aquellos proyectos y planes y metas y deseos que el Espíritu de Dios ha lanzado en tu vida desde el día que el Señor te salvó, y el Espíritu Santo ha tratado contigo todos los días de tu vida, todos los días de tu cristianismo. Y sabes que ninguna de esas cosas que vienen contra ti te van a detener para cumplir el propósito de Dios. Y por eso es importante sacudirse la víbora. Y una vez estando en el fuego, hay que nosotros también permanecer en ese fuego de Dios, en ese fuego del Espíritu de Dios. Yo todavía creo, pastor, lo que dice Hechos, capítulo 2 del libro de los Hechos,
Pero hay que vivir en el fuego de Dios. Hay que vivir en ese fuego que va a mantener nuestra vida, hermanos, con ese dinamismo, con esa emoción, con esa disposición de honrar y servir a nuestro Salvador. Por eso Pablo le recomendaba a sus seguidores y a Timoteo, su hijo en la fe. Pablo le decía: mira, yo te recomiendo que avives el fuego de Dios. Avives el fuego de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Sigue hablando esas lenguas angelicales. Sigue adorando a Dios para la dirección del Espíritu Santo, como lo estás haciendo ahorita. Sigue hablando lenguas de Dios en el templo, fuera del templo, en el trabajo, en el hogar. No tengas temor, nadie te va a correr, porque estás bajo la presencia del Dios Altísimo. Alabado sea su nombre. Lo hemos cantado, servimos a un Dios débil. Lo hemos cantado en la pantalla, servimos a un Dios que no puede hacer nada. Lo hemos cantado en la pantalla, que servimos a un Dios todo. Vamos, todo. Todo porque están angustiados. Todo porque están nosotros, hermanos, todos preocupados. ¿Qué será el día de mañana? ¿Cómo lo voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer con este problema? Señor, ¿por qué no has transformado, cambiado este viejo que hay? Dios, qué problema. Bueno, a su amorcito, a su cariñito, a su angelito, a su príncipe. Señor, ¿por qué te has tratado de cambiar este chamaco, esta chamaca? Allá en Texas, en la frontera, le decimos este huerco, estas huercas. En México, escuincle. En Panamá le dicen chichis. En Panamá. Tengo familiares, tengo miembros de la iglesia que son panameños. Y cuando le oí que le llaman al niño de 4 años, oye chichi, oye chichi. Y yo me sentía, digo, hermano, por favor, no digan, no hables eso. Dice, no, pastor, es que así decimos a los niños de 4 o 5 años, le decimos chichis. ¿Ustedes dicen huercos? Digo, sí. Bueno, nosotros decimos así. Aclarando. Cipote, cipotilla. Vamos, cipote. Mire, voy a hacer una anécdota, pastor. Una anécdota religiosa. ¿Puede quitarse? Muchas gracias. Hay una iglesia de una persona, no voy a decir cuál iglesia, porque usted la conoce y sabe lo que es y sabe, ya ven identificado dónde está. Pero había esta iglesia y venía una ancianita al tiempo de la oración. Y cuando llegaba la oración, siempre el pastor orando, los hermanos ahí orando. Pero esta ancianita dice: Señor, cambia mi junior. Y ya estaba grande la ancianita, ¿no? Ella le pedía a Dios que cambiara su junior. Pero ella lo pronunciaba un poquito con dificultad: ñoño, queriendo decir junior. Señor, te pido que cambie a mi junior. Ella decía: ñoño, cambia mi ñoño, Señor, cambia mi ñoño. Y el pastor oía la oración y se unía con ella: Señor, escucha la petición de tu hija. Cambia su junior, decía el pastor. Y la hermana decía: ñoño, cambia su junior, transfórmanos, cambia ese junior. Y pasaron los días y orando, y en la misma oración que decía la ancianita: Señor, te suplico, te ruego, con lágrimas, cambia mi ñoño, Señor. Ya no puedo con mi ñoño. El pastor, como todos los pastores, siempre preocupado por el rebaño. Habla con la hermana y dice: hermana, todos los días que usted viene a la oración, porque tiene la misma petición de que usted le pide que cambie a su junior. Digo: sí, pastor. Mi hermana, vamos a hacer algo. Sí. El próximo domingo traiga a su junior aquí a la iglesia y vamos a orar con él, y vamos a hablar con él, y vamos a suplicar que el Espíritu de Dios cambie a ese pequeñito, a ese junior. Ok. Y así lo trajo. Y vino la ancianita, entró y se acabó el poste y lo demás. Y el pastor le dice: ok, hermana, traiga a su ñoño. Y agarró la hermana su ñoño. Era un peladote así. Era un muchacho grandísimo. Y ahí viene de la mano. El pastor, pues, mira, ¿dónde está ese niño? ¿Dónde está esa criatura? ¿Está ese pequeño? Pues, la madre dice que su ñoño. Y cuando venía el muchacho, dice: hermana, ¿y trajo al niño? Dice: no, pastor, este es mi ñoño. Hermana, este sí es un muchacho con bigote, ya bien hecho, un hombre hecho y derecho. Y hermana, voy a hablar por usted mejor.
siempre va a obrar cuando la primera vez que le clamamos, le pedimos a Dios, Dios siempre va a contestar la oración. Y Dios tiene su tiempo para hacerlo. Dios nunca llega tarde, hermanos. Cuando a veces pensamos que así va a ser, Dios nunca llega temprano antes de tiempo. Dios llega precisamente en el tiempo que nosotros no lo estamos esperando, pero Dios llega. Alabado sea el nombre de Dios. Mire, cuántas veces, hermanos, nosotros quizás experimentamos un resfrío espiritual. ¿Sí? Mire, cuando estábamos recién convertidos, cuando el Evangelio lo experimentamos en nuestra vida y empezamos a tener esa vivencia del nuevo nacimiento, producía en nosotros un deseo, un ardiente deseo de servir a Dios. Producía en nosotros un fervor tan grande y enorme por la obra de Dios, por el centro cristiano de Siloam Springs. Y cuando llegamos acá, decía hermano, hoy aquí todos son centros cristianos hispanos. Cuando empezamos a experimentar la vivencia del nuevo nacimiento, hermanos, habíamos dejado todo por el amor a Cristo Jesús. Cuando empezamos en nuestra vida convertida a Cristo, hermanos, empezamos nosotros a poner todo a la disposición de Cristo. Y a veces decíamos, Señor, hasta el cheque de mi trabajo que saqué esta semana, te lo entrego para la obra de Dios. Nuestros recursos económicos, nuestro tiempo, nuestra predisposición. Le decíamos, Señor, todo lo entrego a tus pies, todo está bajo tus pies, Señor, aún mi vida. Pero ¿qué ha sucedido ahora? Cantábamos hace un momento una canción que habla y nos estimula para que todo el Señor es dueño de nuestra vida. Todo lo entrego a tus pies. Haz lo que tú quieras en mí, Señor. Haz lo que tú desees hacer. Cumple tu propósito en mí, oh Dios. Pero ¿qué ha sucedido ahora? Ha pasado el tiempo, ha pasado los años, y a través de ese tiempo ese fuego se ha ido apagando por diferentes razones. ¿Qué es lo que pasa contigo, hermano, hermana? Me dirijo principalmente a los varones. ¿Qué es lo que pasa contigo, varón? ¿Qué es lo que te está sucediendo? ¿Por qué se ha apagado ese fuego, esa expresión, ese fervor, ese ánimo, ese deseo de decir, cuando el pastor, más cuando dice, vamos a dar para misiones, gloria a Dios, voy a dar todo lo que yo pueda dar, o voy a hacer trabajos, o voy a levantar esto y lo otro, y voy a trabajar por fuera, a vender cosas, ya sea oso, lo que sea, para dar para la obra de Dios, pero ahora como que ya te has detenido. ¿Qué pasa con ese ánimo que disfrutabas antes? Y en ocasiones venir a la iglesia te produce como nada más un compromiso para que los pastores te miren que viniste a la iglesia. Quizás en ocasiones has venido no con mucha alegría, por las circunstancias, los problemas que has estado viviendo, que has estado experimentando. ¿Qué sucede ahora con el servicio que antes realizabas con todo dinamismo, pero que ahora no muestres ese ánimo, no muestres esa calidad para servir a Dios? Y que a veces llegamos a decir, pero ¿por qué tengo que hacerlo yo nada más? ¿Por qué nada más yo, pastor? ¿Por qué nada más yo? ¿Por qué nada más yo? ¿Por qué el hermano o la hermana X no lo está haciendo? No lo digo por usted, pero a usted se lo digo. ¿Cuántas excusas ponemos? ¿Quién es el que tiene la culpa de todo esto? Yo sé muy bien lo que... Aun cuando queremos disimular nuestro ritmo espiritual, hermanos, nos deja ver dónde estamos nosotros con el servicio a Dios. Eleva tu calidad como cristiano y la altura como líder para que tú puedas influenciar a otros y ser bendición para otros a través de tu vida. Vive en el fuego de Dios. Vive en el fuego de Dios. El Espíritu Santo me bautizó al segundo año después de que yo fui salvo. El Espíritu Santo me bautiza en un culto de oración. Yo creo en un culto de las reuniones de oración y yo creo que ahí el Espíritu Santo se
casi derrotado a ese servicio de oración ahí en la iglesia donde empezaba. Y yo estaba ahí orando. Mi madre, que era diaconisa de la iglesia, estaba en otro rincón. Estaba una ancianita acá a un lado mío. La oración de esta ancianita era: Señor, vacíame de mí y lléname de ti. Una ancianita. Estoy hablando de los años 75, 76. Miraba a los jóvenes que el Espíritu Santo había bautizado, y varios de ellos fueron llamados al ministerio. Entre ellos estaba el hermano Abel Flores, el actual superintendente de la Ciudad de México, Asamblea de Dios. Dice el Señor, bautiza. Y estaba yo orando en mi corazón y en mi mente, pues. Yo no estaba hablando así, como estaba la oración, no nadie lo oía. El Señor y yo nada más, en mi mente y en mi corazón. Y esto es lo que decía: Señor, yo quiero servirte, pero antes de ir a la escuela bíblica, eso era en el mes de agosto. El mes de septiembre ya teníamos que estar todos listos para ir a la escuela bíblica. Ya estaba registrado, ya había sido aprobado por el director de la escuela para ir a la escuela bíblica, allá en Mantiel. Pero yo le dije: Señor, yo quiero que me bautice con el Espíritu Santo. Eso fue el mes de agosto. Una semana antes, empezando el mes de septiembre, una semana antes, ahí estaba un servidor orando, con mi boca cerrada, mi pensamiento, mi corazón. Si no me bautizas con tu Espíritu, yo no voy a la escuela. Aunque ya fui aprobado para ir. Mi pastor lo firmó para ir a la escuela bíblica. Si no me bautizas, Señor, yo no voy a la escuela bíblica. Y empecé a luchar contra el enemigo en mi mente, y a luchar contra él. Y el enemigo me decía: ya ves, tú no eres llamado al ministerio. Ya ves, tú te emocionaste. Eres un joven, no sabes nada. Eres un niño. Y empecé a luchar contra el enemigo ahí en mi mente. Y yo llorando, y decía: es cierto, yo no soy llamado. Yo tenía mucho temor a hablar en público, pastor. Ahora va a tener que quitarme el micrófono. Yo era esa persona muy tímida, esos muchachos tímidos. Me daba miedo hablar frente a la gente. Dice: Señor, en verdad, tú no me llamaste, yo me emocioné. Quizás yo no soy bueno para el ministerio, Señor. Quizás tú nada más quieres que sirva dentro de mi iglesia con los jóvenes. Y esa es la oración, y le decía: Señor, si tú no me bautizas, yo no. Y cuando estaba así orando en mi mente y en mi corazón, el Espíritu Santo empezó a manifestarse en el culto de oración. Y esta joven que había sido bautizada en el Espíritu Santo en esa misma semana empezó a hablar lenguas del Espíritu. Y empezó otro varón acá a hablar lenguas en el Espíritu. Y esta joven, el Espíritu Santo le dio la interpretación de esas lenguas que está hablando este otro varón. Y esta joven empezó a decir: para que sepas que yo te amo. Escucha bien esto. Nadie sabía mi oración, solamente Dios y yo. El Espíritu Santo, cuando interpreta a esta joven esas lenguas angelicales, empieza a decir: para que sepas que yo te amo, para que entiendas que yo te he llamado y he permitido que pase todo esto. En este día te bautizo con poder y fuego. Y cuando aleluya. ¡Oh, aleluya! Como que si fuera apenas en este momento que el Espíritu Santo me bautizó. Espíritu Santo, yo me terminé de hablar. Para que sepas que yo te amo y que te he llamado al ministerio y he permitido que estas cosas pasen. En este día te bautizo con poder y fuego. Y apenas terminó de hablar esta jovencita, a interpretar esas lenguas del Espíritu, y este servidor que estaba ahí, llorándole, rogándole, luchando contra el enemigo, de que no era llamado al ministerio y todo eso, algo descendió. Así de repente, algo desciende sobre mí fuerte. Y empezó a sacudirme, y ahí en el altar empezó a sacudirme, y mi lengua se desalta, hermano, se suelta, hablando lenguas angelicales, conforme el Espíritu Santo habla en el libro de los Hechos, capítulo 2. Y desde ahí este día no ceso de hablar en lengua del Espíritu. Vive en el fuego de Dios. Dios
permite prepararnos intelectualmente. Terminar la high school, ir al colegio, para lo básico, ir a la universidad, conseguir nuestros títulos. Y está bien, no hay problema con eso, está muy bien, adelante. Pero hay algo que no podemos descuidar y es la llenura del Espíritu de Dios, el fuego de Dios. ¿Cuáles fueron los efectos de la mordida a Pablo de esa víbora? Y todos sabemos, algunos que han sido picados de víbora, que se presenta un dolor en la parte que lo ha picado. Hay una sensación de ardor y se miran los colmillos de la mordedura de esa víbora, de esa mordida que la víbora dio. Se miran los colmillos que encajó. Hay inflamación después de unos 4 minutos y los síntomas de la mordida de una víbora pueden progresar hasta producir debilidad, sudor, escalofríos, náuseas, vómitos y en la mayoría de los casos hasta la muerte. Hay 5 víboras más venenosas en todo el mundo. La primera de ellas se llama la víbora taipán, hablando español, de Australia. Esta vive en Australia, esta víbora taipán. En cuestión de minutos puede producir la muerte si no se trata inmediatamente. La siguiente víbora más peligrosa, más venenosa en todo el mundo es la víbora que se llama Viper. Esta habita en Sri Lanka, al sur de China, habita en la India y en Sumatra. Gracias a Dios que no habita en Texas. Hay otra víbora peligrosa llamada la mamba negra. La mamba negra, y su color lo dice, tanto por fuera como por dentro, habita en el África y sin duda es una de las más peligrosas. No es tan grande, es pequeña, pero la mordida de la mamba negra es mortal en instantes. Hay otra víbora peligrosa, la víbora número 4, llamada la cobra real, que es una de las más grandes, es la reina de todas las víboras en el mundo. La más grande, que llega a medir hasta 5 metros de altura, un poquito más de un pie, casi 2 pies de alto. Imagínense. Esta víbora, no más de 2 pies, más de 6, más de 2 pies. Casi, me atrevo a decir que casi de aquí a la altura donde está ese proyector, un poquito más arriba. Así tan alta es la cobra real. Y es grande y tiene una cara bien fea. La víbora más grande y más inteligente de todas las víboras. Esta reside en Tailandia, en China, en Malasia, en Filipinas. Y hay una víbora 5, y estas son las que están registradas, hermanos, en nuestra historia. La víbora número 5 más peligrosa se llama la nauyaca real. La víbora nauyaca real habita en el sur de América, en América Central, en el norte de Sudamérica. Esta víbora es latina. La nauyaca real, y vive también en México. De acuerdo a la región donde esta víbora, que se llama nauyaca real, de acuerdo a la región donde esta habita, cambia su nombre. En Costa Rica, la nauyaca real se conoce como terciopelo, en Costa Rica. En Guatemala se conoce como barba amarilla. En México, la nauyaca real, hermanos, y como esta víbora tiene cuatro narices, o semeja 4 narices, porque su labio superior es de arriba, una vez que se mete, deja ver como si tuviera cuatro narices o 4 fosas nasales. En Panamá se le conoce como la 5 por, 5 plus, así se le conoce a la víbora nauyaca real. En Belice se le conoce como Yellow Jaw Tommy Gull, es la misma víbora, nauyaca real, pero así se le conoce en ese país. En Colombia se le conoce talla X,
Yo soy talla X. Así se reconoce a la nauyaca real en Colombia, talla X. Pero es la misma víbora, nauyaca real, y es venenosa también y peligrosa. Pero la historia de este mundo no registra una víbora que es súper peligrosísima y que habita por años y años desde la creación del mundo. Esta víbora peligrosa, hermanos, y venenosa, lo registra la Sagrada Escritura. Y esta yo creo que es la víbora mucho más peligrosa del taipán, de la cobra real, del viper, de la mamba negra y de la nauyaca real. Esta víbora la Biblia la identifica, la registra como la serpiente antigua llamada Satanás. Apocalipsis capítulo 12, verso 9 dice la palabra: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Hechos 28:5 dice la palabra: pero Pablo, cuando miró que la víbora le picó en la mano, la sacudió la víbora en el fuego y ningún daño hizo. Alabado sea el nombre de Dios. Y la víbora antigua, hermanos, siempre está tratando de dañar al mundo entero, y especialmente a todo cristiano, a todo hijo e hija de Dios, con esas picaduras mortales en la vida espiritual para robar el gozo de la salvación. Esta serpiente antigua llamada Satanás está siempre estorbando la obra de Dios. Pedro, el apóstol, en su epístola nos enseña, hermanos, y lo registra como un león también, hermanos, que está tratando de devorar. Dejo decirle una cosa: el diablo es la víbora, la serpiente antigua, figurativo, simbólicamente hablando, hermanos, que trata de estorbar el avance de la obra de Dios, el avance en tu cristianismo, el avance en tu servicio a Dios. Por lo tanto, yo te animo en este día: sacúdete la víbora que te ha estado picando por tiempo, sacúdetela y échala en el fuego de Dios. Sacúdete la víbora que ha paralizado tu vida espiritual, que ha paralizado tu vida de adoración y oración. Sacúdete la víbora que ha robado tu ánimo de servir dentro y fuera de la iglesia. Sacúdete la víbora que ha robado tu deseo de seguir evangelizando cuando antes lo hacías, repartir boletos, invitar a la gente a la iglesia, invitar a los eventos. Sacúdete esa víbora que te ha estado dañando con esa picadura mortal. Sacúdete la víbora que ha robado tu disposición de dar a la obra de Dios. Oh, Rahaya Santa Ramírez. Voy a concluir con esto. En primer lugar, es que escuchar la voz de Dios. Sí, y escuchar no quiere decir nada más oír al que está hablando o al pastor que está hablando. O la esposa del pastor. Ámalos con todo tu corazón. Respáldalos. Ora por ellos y por la familia pastoral. Ora por tus líderes. Llévalos siempre delante de la presencia de Dios en tu oración. Porque si hay alguien que esta víbora antigua quiere picar siempre, es a los siervos de Dios. Y si logra picar y paralizar a los hombres y mujeres de Dios, va a dañar la obra de Dios. Pero por cuanto nosotros sabemos las maquinaciones, de dónde vienen todos esos embates y ataques que vienen contra nosotros, sabemos cómo defendernos, pero también nos fortalecemos en la oración que nuestros líderes, que el pueblo de Dios hace a favor de nosotros. Ahora que fui electo director de los varones en el distrito hermano García, una cosa que siempre he pedido y pedí a los varones en Dallas, en áreas de Dallas, como aquí también, les pido: oren solamente por nosotros, protéjanos con su oración. Oren por nosotros, porque yo sé que la víbora se levantará en contra de todo proyecto, de toda programación que vamos a estar haciendo con la ayuda del Señor en los años que vienen. Pero cuando estamos cubiertos con la oración y con esa fuerza de Dios, la víbora lanzará sus ataques, pero no va a lograr, hermanos, encajar sus colmillos a nosotros. Alabado sea el nombre de Dios.
Segundo lugar, los propósitos de Dios siempre se van a prevalecer ante los planes del diablo. Repito, los propósitos de Dios siempre van a permanecer ante los propósitos del diablo. Dios hace que las circunstancias nos sirvan para bien. Y es bíblico, Romanos 8 lo dice. A causa de este naufragio, Pablo pudo parar en Malta y ahí presentó el evangelio a todos los habitantes de ahí. Y no nada más se les predicó, sino que empezó el Señor a hacer sanidades, a hacer milagros. Y ese hombre que Dios sanó esta isla de Malta les abre la puerta de su casa y ahí empiezan ahí a protegerse. Pablo empiezan a ser bendecidos por lo que Dios había hecho. Escucha bien, Pablo iba prisionero rumbo a Roma, pero aún en contra de toda adversidad, Dios cambia la situación de las cosas y Dios empieza a orar, Dios empieza a hacer milagros, Dios empieza a sanar a este hombre noble de esta isla de Malta y empieza, hermanos, este hombre a servirle de lo mejor a Pablo y a todos los que iban con él. Alabado sea el nombre de Dios. Y no nada más cuando él le sirve, pero una vez que salen de Malta, de este hombre y los habitantes, cuando miran que la víbora no le hizo daño y que esperaban que Pablo cayera muerto, por eso dijeron, este es un Dios con letra pequeña, queriendo decir, este es un hombre que es protegido por el Dios de dioses, por el Rey de reyes, por el Señor de señores. Su nombre es Jesús. Y empezaron a darle todo lo que tenían. Y los mandaron con muchos bienes. Y ahí va Pablo, bien bendecido, rumbo a Roma. Pero hubo milagros. Semejante, cuando Pablo y Silas, capítulo 15 de los Hechos, iban rumbo a Macedonia. Porque en una visión había visto este hombre a Pablo. Y en esa visión estaba orando y Pablo, el Espíritu le da testimonio a Pablo y dice, pasa por Macedonia y ayúdanos. Y ahí va Pablo, se le pega a Silas, rumbo a Macedonia. Cuando rumbo a Macedonia, pasan por Filipos. Y cuando llegan a Filipos, ahí empiezan a ver en un lado de un río a una mujer, las mujeres que hacían oración a un lado del río. Si el campamento no está como yo quiero, pastor, no voy. Si el santuario no está como tan lindo que está dentro, pues a lo mejor como que no te dan ganas. Yo quiero tener todas las comodidades en el campamento. Me acuerdo cuando estaba en el campamento de jóvenes, hermano, en aquellos tiempos, hermano, aún en la tierra, ahí estábamos con el rostro pegado en la tierra, comiendo tierra y polvo, pero bajo la presencia de Dios. Ahora el evangelista, si no le aseguras $1,000 de ofrenda, más el hotel y la comida y todo eso, no viene. Imagínate si Pablo oyera lo que sucede hoy, de todo lo que sucede. Pablo se volvería loco. Tenía que naufragar, experimentaba muertes en el mar, hambres, desprecio y tanta cosa. Aleluya. Y no era un día y al otro día que llegaban al lugar, se tardaban meses para llegar al lugar que llegaban y con muchos problemas. Y no había dólares ahí, ni hoteles. No le digo por usted, pero usted se lo digo. Gloria a Dios. Propósitos de Dios prevalecen contra los planes del diablo. Cuando entra a Filipo, voy a terminar la historia rápido. Cuando llega a Filipo, sucede que empieza a venir una muchacha ahí, media trastornadita. ¿Usted sabe toda la historia? No traen detalles teológicos. Y por esa causa que esas mujeres salen todo eso, los echan a la cárcel, a Pablo y a Silas. Y ahí están a la medianoche. ¿A qué horas, hermanos? ¿A qué hora termina el culto? ¿Medianoche? Ya me está viendo con cara de pizza o de hamburguesa, taco, si hay tacos para quien esté o de pupusa.
Y ahí está Pablo y Silas lamentándose. ¿Por qué tuvimos que obedecer al Espíritu Santo y ir para Macedonia y ayudar a este varón ahí? Pero tuvieron que pasar por Filipos. Y esto es lo que sucede en esa trayectoria. Fueron presos por hacer el bien, por la causa de Cristo. Y estaban ahí cantando: grande, fuerte. A ver, hermano, ven al teclado, por favor, aquí al micrófono. Grande, fuerte, nuestro Dios. Grande, fuerte, nuestro Dios. Grande, fuerte. Yo no canto ranchero como Sosa, pero también alabo a Dios. Bueno, me preguntaron los pastores allá, hermanos de Dallas, en la comisión. Dice: oye, hermano, ¿y usted canta también con música ranchera? Le digo: no, hermano, el rancho ya lo traigo desde que salí del rancho. No, yo no canto, yo alabo a Dios. Y cuando estaban cantando ahí, algo sucede milagrosamente. Empieza a sacudirse la casa, empiezan a experimentar un terremoto, las puertas de las celdas se abren. El soldado romano, cuando mira eso, él se reconocía su responsabilidad de guardar y proteger a los prisioneros encerrados. Pero cuando mira eso, se quiso matar, quitarse la vida, porque si un prisionero se escapaba, era muerte segura para ese soldado. Y cuando esto sucede, Pablo le dice al prisionero, al soldado: no te hagas daño, aquí estamos todos. Y este hombre cae de rodillas ante la presencia de Dios al experimentar todo este movimiento, hermanos, fuera de lo común, movimiento milagroso. Y el hombre, el carcelero Filipo, dice: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mi madre y mi padre, que ahora descansan en la presencia de Dios. Las noches, aunque era un joven chamaco, nací en un hogar cristiano, pero Cristo no había nacido en mí como hay quizás algunos hijos de ustedes. Y aún de 13 años ya empecé a agarrar los caminos malos, malas compañías. En ese tiempo lo que había más fuerte, emocionante, era la droga que se llama la marihuana. Era lo máximo para nosotros en aquel tiempo. No sabemos de cocaína, de crack, ni nada de eso, pero lo más fuerte era la marihuana. Y ahí nos juntábamos al salir de la escuela, nos juntábamos con los amiguitos en una casa de ellos, y ahí estábamos ahí, chupando ese mujer. De 13 años. Pero dentro de mí había una voz que siempre me decía: tú eres mío. Aleluya. Tú me perteneces. Yo tuve el privilegio de ir a la escuela dominical, Sunday School, de pequeño. Y hoy en día hay muchos que no valorizan venir a la escuela dominical. Mis padres nos llevaban a mí, a mis hermanas y mis hermanos. Ahí vamos todos a la escuela dominical. Pequeños. Aprender los coros, las historias bíblicas de Moisés, de David, de Jonás, famoso Jonás. Y ahí todos nos mirábamos a este Jonás y al gran pez que se lo comió. Desde niños sabíamos quién era Jonás, sabíamos quién era Moisés. Sabíamos de la historia de Jesús. Aprendimos su muerte y su resurrección desde pequeños. A la escuelita de verano no nos lo perdíamos. Me encantaba ir mucho a la escuelita de verano, VBS de aquí Chamacos. Y aún en la última escuelita de verano que fui, tenía 10, 11 años, ya estaba grandecito. Y todavía tengo en mi mente la imagen de mi maestra, que fue la última vez que fui a la Vacation Bible School. El certificado que nos dio de esa escuelita de verano, pastor, el título era Servidores del Gran Rey. Servidores del Gran Rey. Y mi madre, antes de que partiera a la presencia de Dios, guardó todo eso, tanto mío como de mis hermanos.
Y antes de fallecer le dijo a mi hermana, cuando yo me vaya, váyame a mi casa. Y en tal lugar hay una caja de cada uno de ustedes, sus pertenencias. Yo ni sabía que mi mamá tenía cosas nuestras. 3 días después de fallecer mi madre, fuimos a su casa donde ella vivía. Y estamos sentados, cada quien agarrando su caja. Daba mi nombre ahí, el nombre de mi hermano. Cada quien teníamos nuestras pertenencias de pequeños. ¿Y sabe qué es lo que viene ahí esa caja? El certificado de la escuela de verano. La última public school que fui. Yo ya ni me acordaba cómo era el título. Servidores del gran rey. Solté a llorar. Digo, Señor, desde el vientre de mi madre, tú tienes todo programado. Tienes todo planeado para cada uno de nosotros. Desde el vientre de mi madre, tú planeaste que iba a ser un servidor tuyo. Yo sin saberlo. Pero las malas compañías nos sacan de fuera del camino. Después me empecé a rebelar contra Dios, contra mis padres, decir, ya no me lleven a la iglesia. Porque empecé a probar con mis amigos cosas del mundo, los placeres que había allá afuera, la marihuana y todo eso, y me gustaba. Y eso me hacía sentir mal de ir a la iglesia, ya no quería ir a la iglesia. Hasta la última vez que le dije a mamá, dice, mamá, ya no me digas que vaya a la iglesia. Eso es para ustedes. Ya son adultos, ya son grandes. Yo soy un joven, yo quiero vivir la vida. La vida loca, como dicen por ahí. Y sabe que mi madre ya no me forzó. Me dejó físicamente hablando, pero en la oración todas las noches, ahí la encontraba en su cuarto orando por todos mis hermanos, mis hermanas y por un servidor. Señor, alcánzalos. Señor, sábanos. Señor, rescatalos en los peligros que andan. Y sí que a veces sabíamos que andábamos en cosas muy fuertes. Nos miraban los balazos volar por todos lados. Pero en la oración de mamá y papá, tu protección sobre ellos. Ellos son tuyos. Yo los he dedicado para ti, ellos te pertenecen. Y mi madre no se iba a dormir hasta que miraba al último de mis hermanos que entrábamos a la casa. Y estaba hablando a las 4 o 5 de la mañana. Y ahí está la viejita, sentada, casi durmiendo. Pero cuando abríamos la puerta, ya llegaste, me dijo, sí, hombre. Hasta lo último que llegaron, mis hermanas eran tremendas también. La última que llegamos. Y ya cuando miraba que todos llegamos a la casa, se iba a su cuarto a descansar. Toma mi vida, Señor. Dios tiene sus planes y los lleva a cabo, como lo fue en la vida de Pablo Apóstol. Lo es con cada uno de nosotros. No te desesperes. Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Él dice en 1 Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que aquel que está en el mundo. Su nombre es Jesús. Greater is he that is in me than he that is in the world. His name is Jesus.
Oído potestad de pisotear serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, escucha iglesia, sobre toda fuerza del enemigo, nada os dañará. Toda alma forjada que se levante contra ti, tu familia, tus hijos, tu iglesia, todo lo que es tu vida y lo que te rodea, nada te dañará. There's no weapon against you. Por último, tu vida puede ser restaurada en todo aquello que has perdido. Póngase.